Y ahora abrimos nuestra tertulia quincenal dedicada a las humanidades, que llega a Islandia gracias a la gentileza de Eusko Ikaskuntza. Desde el Neolítico hasta la actual revolución digital, todos los saltos tecnológicos han conllevado transformaciones en las formas de vida de los seres humanos. Lo que distingue a la revolución hoy en marcha de las anteriores es su velocidad y la profundidad de los cambios que se vienen produciendo ante nuestros ojos. Sobre el impacto de la revolución digital está teniendo aquí en Euskadi, más allá de los aspectos meramente funcionales, trata un interesante artículo publicado por la Revista Internacional de los Estudios Vascos de Eusko Ikaskuntza. Nuestro contacto en Eusko Ikaskuntza, Juan Aguirre, nos va a presentar ya a su autor. Hola, Juan, Arratsaldeon. Arratsaldeon, amigos, muy buenas tardes. Muy bienvenido. Recordar que la Revista Internacional de los Estudios Vascos, que acaba de citar Quique, es la decana entre las de ciencia y cultura en el ámbito nuestro, porque fue creado nada menos que en el año 1907 por Julio Urquijo. O sea, que tiene 114 años acogiendo reflexiones sobre los grandes temas de nuestro tiempo. Y, bueno, contribuciones de calidad orientadas a la construcción de la Baskonia del siglo XXI, que es precisamente lo que toca el artículo que hoy sirve para nuestra tertulia de los miércoles. Se titula Digitalizando Euskadi, más allá de la tecnología. Se ha publicado en el número 64 de la RIEF y es su autor Agustín Zubillaga Rego, investigador de Orquestra, Instituto Vasco de Competitividad de la Universidad de Deusto y, por supuesto, socio de Eusko Ikaskuntza. Arratsaldeon. Bienvenido. Hola, Agustín, encantado de recibirte. Bueno, vamos a hablar entonces de esta digitalización. Subrayas tú, Agustín, la importancia de que la sociedad, en nuestro caso la vasca, adopte una posición proactiva y no solo pasiva ante el impacto de la tecnología en nuestras vidas. Vete ayudándonos un poquito a valorar esta importancia, porque a veces a nosotros se nos difuminan las ideas. Yo empezaré diciendo que hemos ido adoptando la tecnología de una manera como muy natural, ¿no? Muy cotidiana, la hemos naturalizado en nuestras vidas, la hemos interiorizado en muchísimas de nuestras actividades cotidianas y, sin embargo, la tecnología, como cualquier otro instrumento humano o cualquier otra invención, pues no es neutra, tiene sus efectos, tiene sus consecuencias y, además, con esta velocidad de la que venimos hablando, ¿no?, de este proceso de digitalización a nivel macro, pues vemos también algunos efectos que están teniendo lugar. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? A nivel político, ¿no? Hemos observado hace unos años, recientemente, el proceso de elección de Trump y la influencia de las redes sociales, tanto para marcar mensajes, colocar mensajes, como para difuminar y diseminar la mentira de manera masiva, ¿no? La mentira no es nada nueva. Sin embargo, lo que es nuevo es el efecto red, ¿no?, que se propaga todo muy rápido. El efecto multiplicador. Exacto. Y esto se propaga a una velocidad enorme en muy poco tiempo, llega a muchísimas personas. Otros de los ejemplos, recientemente, en menos de un año, hemos tenido y seguimos padeciendo, ¿no?, el efecto COVID, y a nivel económico, por ejemplo, en Euskadi hemos observado cómo algunas de nuestras empresas ya vienen trabajando en temas digitales y han propuesto y han elaborado innovaciones en sus productos, en sus servicios, en sus procesos, gracias a la digitalización. Es decir, hemos mantenido una serie de actividades económicas en este caso, pero también humanas, ¿no? Sí. Zoom, que era un absoluto desconocido hace año y medio, se convirtió durante bastantes meses en nuestro compañero diario, ¿no?, para mantener el contacto personal, el contacto emocional con nuestros familiares, ¿no? El profesional incluso. Y el profesional, exacto, ¿no? Claro. Lo que era imposible, el teletrabajo que era imposible de implantar en las organizaciones, pues de repente vimos que sí era posible, incluso deseable, ¿no? En las empresas privadas y también en la administración pública también fue así, ¿no? Por todo esto, estas son algunas de las ideas que podemos poner sobre la mesa. Yo creo que es necesario tomar el control de esta digitalización, gobernarlo de alguna forma, porque los efectos y las consecuencias vemos que en algunos de los casos son muy positivos, ¿no?, y podemos valorarlo así, y sin embargo en otros aspectos, pues diríamos que justamente todo lo contrario, ¿no? A nivel político es uno de los ejemplos, ¿no? Sí, Agus, buena Arratsaldeon. Arratsaldeon, Juan. Esto, precisamente para ponerlo en su situación, tú sitúas en tu artículo esta revolución tecnológica actual un poco en la mirada larga, sobre lo long durée que decían los historiadores de los anales, ¿no?, para comprender esta realidad. O sea que esto también hay que inscribirlo en un proceso de la propia naturaleza humana que tiende a desarrollar a lo que llamamos el progreso, a desarrollar artefactos o utilidades que muchas veces desencadenan procesos de cambio que hay que amarrar de algún modo. Exacto. A veces hablo de procesos de onda corta y procesos de onda larga, ¿no? Pues las revoluciones industriales, el Neolítico fue
hace bastantes años, en la que no estamos ninguno de nosotros. La primera revolución industrial proviene de una invención, que es la máquina de vapor, que se pone en marcha, se pone en funcionamiento en las empresas, en algo que también, ni siquiera en empresas, ¿no? En actividades económicas se empiezan a tomar forma de empresa, de fábrica, se implanta en los medios de transporte, ya sea el barco de vapor, ya sea el ferrocarril, antes empezó por los telares, ¿no? Cambia la forma en la que se trabaja. Esto produce grandes movimientos migratorios desde el ámbito rural al ámbito urbano. Entonces, tenemos en la mente, ¿no? La imagen de las ciudades como Londres, ¿no? Las ciudades inglesas llenas de humo, ¿no? En el proceso de revolución industrial, las condiciones de trabajo de las personas se ven totalmente alteradas, ¿no? La banca surge con muchísima más fuerza, las grandes inversiones, la clase capitalista, por otro lado, ¿no? Y de esos trabajadores que trabajan en el campo y pasan a trabajar en las fábricas, las condiciones de trabajo les hacen ver lo que finalmente se llega a formular como la conciencia de clase, ¿no? Es decir, toman conciencia de quiénes son y que sus condiciones vitales habían cambiado por completo. En el caso de Euskadi, además, con el paso del tiempo no solamente se toma conciencia de clase, sino que se toma conciencia de nación, ¿no? Y esos son dos grandes ideologías que surgen justamente después de los efectos de esta máquina de vapor años atrás, ¿no? Y que finalmente tiene cambios sociales, cambios políticos y finalmente cambios normativos para organizar la forma en la que las personas vivían en esa época. Desde luego el siglo XXI no se parece nada, la sociedad del siglo XXI, a nada a la del XVIII, pero en todo caso lo que vemos es que estos movimientos que se inician desde lo científico-tecnológico acaban impactando en aspectos como la política, como las normas. O la vida cotidiana. La vida cotidiana, exacto, sí. Oye, y hablando de la vida cotidiana y de lo que nos impacta muy, muy directamente, estamos viendo, Agustín, que día tras día nuevos sectores están digitalizando sus modelos de negocio y con ello adelgazando sus plantillas. Los más optimistas suelen recordar que, según enseñan las anteriores revoluciones industriales, el trabajo no se destruye, sino que tan solo se reconfigura bajo nuevas modalidades. Pero es dudoso que esto vuelva a suceder, al menos en la proporción necesaria para compensar la masiva destrucción de empleo que genera la economía digital. A ver, ¿cómo ves tú este intríngulis? ¿En qué lado estás? El de los dudosos, ¿no? El de los dudosos. Esa escuela de pensamiento que es la escuela de Schumpeter, ¿no? Que decía la creación destructiva o la destrucción creativa, ¿no? Eso es. Claro, él se plantaba y sus análisis lo hacían en el espacio de una generación, 20 años. Claro. ¿Qué sucede? Que esto está sucediendo a una velocidad muchísimo mayor. Ese análisis ya no vale. Yo creo que ese análisis no es suficiente para explicar lo que está pasando ahora. Y las medidas que se han de poner en marcha para regular este proceso, para controlar este proceso, no son las que se pusieron en marcha en su momento. Yo tengo serias dudas, pero al mismo tiempo también creo que es necesario trabajar en algunos aspectos como del estado del bienestar que se construyó en los años 20, 30 del siglo pasado. Construimos el modelo social, socioeconómico de equilibrio entre el trabajo y la vida civil, sustentado en la educación, en las pensiones y en la sanidad. Yo creo que uno de los instrumentos que hay que poner en marcha, desde luego, sin duda, a partir de ahora es un proceso en el que se garantice la formación, la capacitación de las personas a lo largo de la vida. Hasta los 14 años y 16 eso no va a ser suficiente. Las personas vamos a necesitar muchísimo más capacidades para poder movernos de trabajo cuando esto desaparezca, ¿no? Cuando aquello para lo que estamos capacitados cambie o simplemente seamos expulsados de ahí. Esto genera un cierto estrés, no tengo ninguna duda que genera muchísimo estrés y que no hay solución para todo. La cuestión es que minimicemos los impactos. Y entrando en el caso concreto de Euskadi, Agus, que al fin y al cabo es el tema principal de tu artículo de la REF, así en pocas palabras, porque para eso hay que leerse el artículo, para entrar a fondo en el análisis que haces, pero en pocas palabras, ¿qué diagnóstico nos aportarías sobre la situación general nuestra en comparación con el entorno europeo? Yo diría... El trabajo del artículo hace referencia yo creo que es el primer índice de economía y sociedad digitales del año 2017. Llevamos 4 años en el Laboratorio de Economía Digital de Orquestra. Hemos elaborado durante 4 años este índice, ¿no? Los 4 años sí podemos constatar algunas ideas clave. La primera es que, según este índice, que no mide todo, luego si queréis matizo un poquito más, este índice nos sitúa a Euskadi, si lo comparamos con el resto de estados de la Unión Europea, estaremos en el grupo de países avanzados digitalmente. No estaremos entre los líderes, que son los nórdicos, Suecia, Finlandia, etcétera. Estaremos en el grupo siguiente.
Euskadi. Y nos hemos mantenido en ese grupo durante los 4 últimos años. ¿Sí? Principalmente, este índice que mide 5 grandes aspectos, 5 grandes dimensiones de lo que la Unión Europea, la Comisión Europea, plantea como grandes espacios para la digitalización de los territorios: conectividad, capital humano, digitalización en los hogares, en las empresas y en la administración pública. Euskadi cuenta con unas condiciones de conectividad entre las mejores de Europa. Del mismo modo, en la digitalización en las empresas también estamos entre los primeros puestos. En los servicios públicos también andamos bastante bien, nos hemos recuperado en el último año. O sea, en esas tres cuestiones, esos 3 aspectos, andamos bastante bien. En capital humano y en el uso de Internet en los hogares, sorprendentemente no estamos tan bien como podríamos estar si nos comparamos con otros estados, ¿no? Pero también es cierto que nuestra forma de socializarnos, nuestra forma de relacionarnos es sustancialmente distinta a la de otros países de Europa, con lo cual eso en principio tampoco sería un hándicap, ¿no? También es una sociedad quizá un poco más envejecida que otras, y eso también juega a la contra, ¿no? Pero, y por terminar, sí, ¿cómo podemos caminar hacia una construcción social de la digitalización en Euskadi que sea casi perfecta, más equilibrada, justa, más eficiente? ¿Cómo podemos hacerlo? Y que evite, por ejemplo, la brecha digital también, ¿no? Claro, es que estamos hablando de tantas cosas. Efectivamente. Todos los procesos tecnológicos, todos los procesos económicos generan desigualdades, ¿no? Y esto, excepto con los modelos autoritarios, se plantea otra opción. La tecnología nos marca una cierta generación de desigualdades que tenemos que identificar primero y segundo resolver. Claro, si no las tenemos bien diagnosticadas, complicada será su resolución, ¿no? Por apuntar algunas ideas, como ciudadanos creo que estamos en la obligación de ser muchísimo más críticos con lo que hacemos con la tecnología. Es decir, debemos plantearnos cuando consumimos en las grandes plataformas qué efecto tiene eso sobre nuestro tejido económico, que es el que luego pagan los impuestos y del que viven nuestras familias, ¿no? Es en primer lugar. Netflix y los medios de comunicación, poco Netflix, porque en Netflix se emite un documental, es el dilema de las redes, donde se muestran algunos de las perversas y los perversos usos de las tecnologías, ¿no? Sí, vale, ¿no? Un uso malévolo de la tecnología. El papel de los medios de comunicación es fundamental para poner sobre la mesa, sobre la agenda política, estas cuestiones, que no nos pasen de largo, ¿no? Para que nos planteemos y nos sigamos cuestionando qué efectos y qué consecuencias tiene este proceso de digitalización a nivel de la sociedad. Y, por supuesto, no quiero olvidarme del compromiso y la obligación que tienen nuestras administraciones y nuestros gobiernos, y también los agentes políticos como partidos y sindicatos, para tomarse en serio este asunto, ¿no? No es un tema solamente de competitividad empresarial, no es un tema solamente de desarrollo económico, sino que las implicaciones, como antes hemos ido comentando, son de muchísimo más alcance, ¿no? Bueno, y también la ciudadanía tendría que concienciarse de que cualquier pequeño gesto repercute en un sentido u otro. Exacto, sí. Así que tengámoslo muy presente. Agustín Zubillaga, muchísimas gracias por pasarte por aquí y por lo menos ponernos la inquietud en el cuerpo, que ya veremos cómo salimos de todo esto. Oye, Juan, ¿cómo se titula el artículo? Pues se titula Digitalizando Euskadi más allá de la tecnología, de Agustín Zubillaga, que nos ha hablado en este rato, y está publicado en el número 64 de la Revista Internacional de los Estudios Vascos. Un oyente ya nos ha mandado el mensaje, vi ese documental y es muy bueno y necesario que la gente lo vea. Muchísimas gracias, Agustín. Hasta cuando quieras. Bueno, Juan, hasta dentro de 15 días. Hasta la quincena, chao. Saludos, Hanaur.